IAD México presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. ¿Qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Goudiaby, conductor del programa de Inversiones Inmobiliarias. Aquí estamos en los estudios de Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México. Es un gusto poder estar con ustedes y preparamos, como siempre, un programa con lo mejor de la industria inmobiliaria para todos ustedes que están pensando en invertir su capital o bien en aprender sobre el sector de los bienes raíces. Les invito, por supuesto, a quedarse con nosotros a lo largo de estas 2 horas y a seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentran como Karim Néximo. En Instagram o en X, por ejemplo, ahí pueden compartir, por supuesto, todos sus comentarios sobre el programa. Feliz de arrancar este programa con nuestro primer invitado. El sector inmobiliario me ha dado la oportunidad de conocer una cantidad importante de personas en diversas empresas, poder ver su crecimiento y su desarrollo siempre es un gusto, y poder platicar con ellos de su actualidad mejor aún. Hoy vamos a platicar del panorama del mercado hipotecario en México y lo vamos a hacer con Sergio San Sebastián Chelala, quien es un experto en el sector hipotecario y el autor de un libro que se llama Gana Millones sin romperte la cabeza. Y me encanta que estés con nosotros aquí, Sergio, porque nos conocimos nosotros hace años en Monterrey, en una oficina de un colega, un amigo que saludamos, de hecho, Carlos Alatorre, el CEO, el fundador de Knock Knock en este momento, y de un broker de crédito hipotecario, una plataforma de crédito, en realidad, de comparación de crédito, y te mandamos un saludo, mi amigo Carlos, y nos conocimos y platicamos del sector hipotecario. Y para mí que vengo si quieres, de un país donde las hipotecas han estado bastante bajas durante los últimos 20 años, te diría, ¿ok? Y sí me acuerdo de un momento en los 90, 95, quizás finales de 95, donde mis padres tenían todavía hipotecas alrededor del 10%, pero mi generación de emprendedor y de inversionista ha conocido tasas altas al 4%, tasas bajas con el periodo de quantitative easing después de la crisis financiera de 2008, negativas casi, ¿ok? Porque la BCE, el Banco Central Europeo, pues estaba llenando, por supuesto, el mercado de dinero para soportar la economía. Y entonces, cada vez que había visto estrategias en Europa o en Estados Unidos que hablaban de cómo puedes hacer dinero apalancándote, decía, oye, esto funciona cuando la deuda cuesta, o cuando el dinero cuesta muy poco dinero. Pero ¿cómo aplicas este mismo concepto en un país donde pues, la deuda cuesta 10, 11, 12, 13%? Y la verdad es que tu libro nos va a ayudar a resolver todo esto, porque yo me lo pregunté, y como actor en el sector inmobiliario siempre dije, pues hay un límite a lo que puedes hacer con el crédito, porque pues, el costo de la vivienda se va a disparar por los intereses. Pero tú vienes con una perspectiva distinta. Es un gusto tenerte con nosotros, así que platicamos. Hola, Karim, pues un gusto estar aquí contigo, y como dices, bueno, pues que nos conocimos allá hace varios años, ahí con Carlos, y bueno, pues encantado estar aquí, ¿no? Y poder platicar sobre este tema hipotecario, que bueno, además creo que planteas algo bien interesante, ¿no? El tema del costo financiero, que si comparas el costo financiero en México, que la tasa ponderada efectivamente andan alrededor del 10.30, pero bueno, se ha mantenido muy estable en los últimos 15 años. De hecho, en México, 90% de la gente que se financia con una hipoteca en México en los últimos 10, 12 años lo ha hecho entre tasas de 9 a 11%. O sea, la mayor parte de la gente que saca una hipoteca ha andado por ahí, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema importante de hablar del costo financiero y cómo, a pesar de si las tasas están tan, digamos, altas comparados con otras economías, como el caso de Europa o el caso de Francia que pones aquí, cómo se puede hacer dinero a partir de ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que la clave del tema de hipotecario para poder dar la vuelta, digamos, al pago de intereses, porque si la tasa de interés es muy importante, sin duda, define cuánto vas a pagar mes con mes. Pero hay algo más importante que lo menciona en el libro, que hay que diferenciar lo que es la tasa de interés y los intereses pagados, ¿no? Y los intereses pagados dependen completamente del plazo, es decir, cuánto nos tardamos en pagar el crédito. Entonces, una persona que tiene una tasa del 11 puede ser que termine pagando menos que alguien que tiene la del 9, ¿no? Si este del 11 terminó pagando la hipoteca mucho más rápido. Entonces, aquí la clave es entender que para un crédito hipotecario lo más importante es tratar de pagar por lo menos el 30% de tu crédito
en los primeros 3 a 5 años. Vamos a intentar entonces, si quieres, Sergio, aquí, romper cuáles son las grandes métricas que hay que analizar cuando ves una oferta de crédito hipotecario, para que los que nos escuchan y que quizás no entienden exactamente de qué se trata o cómo funciona el crédito hipotecario, cuando recibes tu tabla de amortización y tu oferta de crédito, ¿cuáles son los principales elementos que tienes que tomar en cuenta? ¿Y qué es un buen indicador y un mal indicador, vamos a decir, entre comillas también? Sí, bueno, obviamente cuando uno ve su tabla de amortización, pues hay que enfocarse en ver cuánto de la mensualidad que estamos pagando se está yendo a pago de intereses, qué porcentaje se está yendo a pago de capital, es decir, de amortizar la deuda, y qué porcentaje se va a otros pagos, que en México son los seguros, ¿no? Seguros de daños, seguros de vida y tal vez algunas comisiones. Si uno se va a un plazo largo, 20 años, por ejemplo, que es importante decir 20 años porque en México el promedio del plazo es de 19 años, ¿no? Si saca un promedio. Entonces, si uno ve una tabla de amortización de 20 años, pues va a ver que lo que paga uno a capital, lo que amortiza a capital en la tabla de amortización, es bien poquito. Sí. Va a ser alrededor de más o menos un 10, 12% y prácticamente 80% del pago se va a ir a pago de intereses. Entonces, empezamos, yo siempre digo, si uno se va a 20 años, empezamos muy desfavorables, pagando muchos intereses, ¿no? Entonces, realmente el tema aquí es que si no nos alcanza para pagar una mensualidad más alta o quedamos muy apretados y nos tenemos que ir a 20 años, ¿no? Como la gran mayoría en México, que ahí después, si quieres, platicamos. Yo creo que el plazo en México no deberían ser los 19 años, el promedio. Por la hipoteca promedio en México de la banca, que es como 2 millones y cacho, debería ser un poco más baja, debería ser a 15 años. ¿No? Esa sería mi recomendación. Pero bueno, más allá de eso, como empezamos muy desequilibrados con el pago de la hipoteca a 20 años,